Hola, buenas. Vamos a continuar con una práctica bastante intuitiva y bastante clásica, que es el cálculo de la resistencia de polarización de un LED, digamos, la resistencia que limita la intensidad que circula por dicho LED. Aquí tenemos dos LEDs, uno va a ser el solo con su resistencia conectado a una fuente de alimentación. En este caso, el primero será una fuente de alimentación de 5 voltios. Entonces, si le hacemos aquí zoom, vemos que tenemos conectado un amperímetro para medir la intensidad en miliamperios, la resistencia que hemos calculado y el diodo LED. Este diodo LED es de color rojo. Cuando le demos a simular, tendremos aquí lo que viene siendo los miliamperios, que ya ahora veremos cómo hemos hecho el cálculo, y la caída de tensión que tenemos en cada una de las partes. En el primero estamos teniendo una caída de tensión de 1,84 voltios, en el segundo de 3,18 voltios. En total, la suma de estos dos nos tiene que dar la de la fuente, ¿vale? Por la ley de Kirchhoff del voltaje, la suma de estos dos componentes en voltaje nos da la de la fuente, ¿vale? En el enlace cerrado. Perfecto. ¿Cómo hemos hecho el cálculo de este circuito? Vamos a darle a pausar. Ahí va. Perfecto. ¿Cómo hemos hecho el cálculo del LED? Muy sencillo. No deja de ser nada más que un simple, una simple malla, una sola. Entonces tenemos dos, que viene siendo dos componentes. Uno que es la resistencia y otro que es el LED. El LED va a tener un voltaje específico y la resistencia va a tener también un voltaje específico en su caída de tensión. La suma de estos dos voltajes nos va a tener que dar la fuente de alimentación, la VCC. Entonces, si aplicamos la ley de Kirchhoff del voltaje, vamos a tener que el voltaje de la fuente, el VCC, va a ser el voltaje de la resistencia más el voltaje del LED. Si descomponemos según la ley de Ohm, ahí vamos a tener una intensidad que va a pasar por la resistencia, esta IF, la F de Forward, que se puede leer en la hoja de características del LED, más el voltaje. Digamos que esta intensidad que pasa por la resistencia va a ser la misma que circula por el diodo LED, eso porque solo hay un camino, entonces no se va a dividir por ningún sitio la intensidad. De esa manera, conociendo todas las partes, lo único incógnito que tendremos aquí será el cálculo de nuestra resistencia. Entonces lo que vamos a hacer es jugar a partir del álgebra simple y despejar nuestra resistencia, con lo que nos quedará esta fórmula. La resistencia es el voltaje de la fuente menos el voltaje del LED partido la intensidad de F, que es la intensidad en directo, ¿vale? La F de forward de directo en inglés. Muy bien, sustituyendo los datos en la fórmula, pues tenemos que nuestra fuente de alimentación, como hemos visto en el ejemplo anterior, es de 5 voltios, que tenemos que nuestra voltaje de caída de un LED para un LED rojo es 1,8 voltios. Esto es medido directamente en los LEDs que tenía yo en el laboratorio, pero podéis encontrarlo con diferentes valores, 2 voltios, 2,1, ¿vale? Depende como sea el fabricante de nuestro LED rojo, va a tener una serie de caídas de tensión más o menos. Perfecto. Y luego la intensidad F, que es la que te aconseja también el fabricante en su hoja de características, la UCF, la intensidad directa sería la intensidad en la que se alcanza ya el máximo brillo del LED. En este caso, pues serían 15 miliamperios, ¿vale? Suele estar entre eso, 15 miliamperios, 20 miliamperios, por ahí tenemos ya el brillo máximo. A partir de ahí ya empieza el LED a generar más calor de debido y brilla menos, y llega un momento en el que si sobrepasamos un cierto límite también se quema nuestro LED. Para eso se colocan las resistencias, para limitar la intensidad que va a circular por ahí. Entonces, una vez hecho este cálculo, tenemos un valor de 213,33 ohmios. ¿Por qué hemos usado en la simulación y en el montaje de real más adelante un 220 ohmios? Muy sencillo, porque es la resistencia comercial más alta. Entonces tenemos que ir a la tabla de resistencias comerciales y buscar cuál sea la más adecuada para este valor, la más cercana. Eso lo podemos ver por aquí. Tabla, resistencias comerciales. ¿Vale? Cualquier tabla de estas suele ya decirnos qué valores comerciales son los que tenemos. Este es bastante pequeñita, alguno más grande, ¿no?
Tabla valores. Tabla valores, resistencia comercial. ¿Vale? ¿Vale? Pues aquí tenemos estos son los multiplicadores. Aquí. Vamos a tener resistencia de 1, de 1,2, 1,5, 1,8, así. ¿Vale? Entonces, cuando vamos a comprar, si necesitamos un valor específico, tenemos que adaptarnos y buscar, en este caso, la que sea más cercana. Hemos usado, en este caso, la de 220, ¿vale? Perfecto, porque teníamos un cálculo de 213. Que podemos usar también cualquier herramienta de esta online para hacer cálculos. Está bastante bien. Por ejemplo, aquí he introducido a mano los valores de la resistencia y te da también el cálculo. ¿Vale? Aquí está hecho para en serie, si lo hacemos el otro para uno solo, un solo LED, 5 voltios en la tensión de alimentación, hemos dicho que 2 voltios, 1,1, y creo que si pone 1,8 te da error. 15 miliamperios en serie, calcular resistencia, ¿no? Si te pone 1,8 da error. Esta calculadora no está programada para que el valor del LED sea posible menor que 2, ¿vale? Aquí le da, pues eso, haciendo el cálculo, una resistencia de 200 y como la estándar más cercana es la de 220, pues ha elegido esa misma, la que nos sale a nosotros, 220. Entonces, veis, con una pequeña variación de 2, 2,1 tampoco va a cambiarse mucho la resistencia estándar que usa, ¿vale? Esa sería la primera parte, la de lo que viene siendo el cálculo de simulación para un LED con una resistencia. Podemos colocar más LEDs. ¿Cuánto? Siempre la suma de la caída de tensión de los LEDs y la resistencia va a tener que darnos nuestra fuente de alimentación. Aquí tenemos hecho el cálculo bastante equivalente con dos LEDs en serie y una sola resistencia limitadora. Cada uno de estos LEDs va a tener un valor de 2,1 y 2,0. Serían LEDs, por ejemplo, verdes o cualquier otro tipo de colores. Y lo que vamos a hacer es limitarlo nuevamente a 15 miliamperios y la fuente va a ser de 12 voltios. El cálculo de cómo se ha hecho la malla, el circuito es exactamente el mismo. El voltaje de alimentación va a tener que ser el voltaje de la resistencia, el voltaje del L1 más el voltaje del L2. Hacemos el despeje y luego despejamos la R. Entonces tenemos que el voltaje de alimentación menos el voltaje del L1 menos el voltaje del L2 entre el voltaje de la F te va a dar la resistencia. En este caso, si hemos cambiado la fuente de alimentación y esta vez estamos utilizando 12 voltios, pues hacemos la resta y la división y obtenemos que el valor calculado va a ser 526,6 periódicos ohmios, ¿vale? El comercial más cercano, pues 520. Si vemos por aquí, para 500, 500 por aquí tenemos, debería estar también por aquí, 470 ohmios, 570. Al final buscar el valor de la resistencia más cercana. Y de hecho en esta tabla no te viene la de 520. Pero bueno, en el montaje sí que tenía yo de 520. O sea, a lo mejor no están todas las resistencias comerciales aquí que tienen tampoco. 560, 556, 82. ¿Sí? 470, 560. Y falta alguno. ¿Vale? ¿Cómo sería esto en la calculadora? También muy sencillo. Vamos a poner 2,1. Lo malo de esta calculadora es que no te deja ponerla diferentes los voltajes, no puedes poner para cada LED un voltaje diferente, está más limitado. Pero bueno, es más o menos similar. Ponemos 12 voltios, 2 LEDs y cálculo en serie. Calculamos aquí la resistencia, ¿vale? Y nos sale, pues eso, 560, 520, ¿vale? Aquí sí te dice que la resistencia comercial más cercana es la de 520, ¿vale? O 560. Entonces está bien la tabla. A lo mejor no está aquí bien cogida. Muy bien, pues listo. Ahora lo que vamos a hacer es parar esta simulación. De hecho, vamos a separar este para que no se conecte. Ahí se podría haber puesto perfectamente un interruptor.
Y tenemos aquí abajo hecha la simulación para lo que viene siendo nuestros dos LEDs. A estos LEDs se le puede cambiar también el voltaje de inicio. He puesto aquí el primero 2,1 y el segundo el voltaje en directo de 2 voltios. Luego también puedes configurar a partir de qué corriente va a dar el brillo máximo. Ahí está configurado a partir de 10. ¿Vale? Y la fuente de alimentación hemos escogido una de 12 voltios. Entonces, estaría todo. Igualmente tenemos aquí voltímetro para cada una de las partes y el amperímetro general en miliamperios. ¿Cómo se cambia miliamperio, amperio? Ya os recordáis que cambiando aquí podéis ponerle miliamperio, microamperio, lo que necesitéis en su valor. Lo mismo que los voltajes, si necesitáramos grandes o más pequeños. Entonces, si le damos ahora mismo a simular, directamente nos sale qué valores está utilizando. Aquí vamos a tener 15,3 miliamperios, que está muy cercano a lo que hemos escogido con nuestro cálculo, y cada uno de los voltajes que están cayendo, que al final la suma de todos ellos debe dar 12. Muy bien, vamos a hacer un pequeño cambio sobre la marcha y vamos a ponerle los 560 de la comercial, que es lo que recomendaba. A ver cuánto varía. 560, nuestro valor comercial más cercano, pues varía un microamperio, 14, entonces varía muy poquito. Y la otra que había creo que era comercial más cercana, hemos dicho 460, puede ser, 460, sí, 470. La otra resistencia comercial más cercana que tendríamos dentro de nuestro libro variado de resistencias, que suele haber en todos los institutos, un librito con muchas resistencias de todos los valores para poder utilizar en asignaturas como electrónica o incluso en asignaturas de básica para utilizar como equipo electrónico. Pues veis que aquí sube un poquito la corriente, porque ahora vamos a bajar la resistencia, sube la corriente hasta 16,6, más o menos, es lo que se puede conseguir. Con una sola resistencia podríamos haber cogido directamente dos resistencias, que es la otra forma de montarlo. Si en vez de utilizar una sola resistencia de 470, cogemos una y tenemos que llegar a 503, hemos dicho. Puedes hacer la suma de cualquiera de estas para que te llegue. Cogemos una de 12 o la de 470 y hacemos la resta y el resto lo cogemos con cualquiera de las otras, ¿vale? Muy sencillito. Pero bueno, más o menos se hace así el cálculo, ¿vale? Sustituyendo. Y ahora vamos a ver cómo se ha realizado el montaje en la placa protoboard. El montaje en la placa protoboard es muy sencillo, con resistencia en LED y en serie. Y al voltaje, pues, lo único que tenéis que tener claro es cómo funciona lo que es la misma placa de protoboard, donde hay continuidad. Muy bien, eso sería todo por esta parte de la práctica. Vamos a continuar con lo que viene siendo nuestro montaje práctico. Hasta ahora, un saludo. Hola, buenas. Vamos a realizar el montaje, enseñar cómo funciona la práctica del LED, del cálculo de resistencia en LED. Aquí tenemos los cálculos que hemos enseñado previamente con la resistencia que vamos a utilizar. Hemos dicho que vamos a usar una de 220 ohmios y como veis aquí ya enciende perfectamente el LED. Vamos a realizar las mediciones y comprobar que da lo mismo o muy parecido que en la teoría. Recordemos que no estamos utilizando los 213 ohmios teóricos, sino que vamos a usar una resistencia comercial de 220, ¿vale? Que es la más cercana que hemos encontrado para este pequeño circuito con un LED de color rojo y una resistencia. La tensión de entrada está marcada, como nos indica nuestra fuente de alimentación, a 5 voltios. Y si medimos la caída de tensión que hay en el LED rojo, vamos a ver que según el multímetro en modo voltaje continua da 2,15 voltios. Entonces está en un caso un poco más mejor que el que hemos supuesto. Hemos supuesto que iba a tener una caída de tensión de 1,8 voltios, entonces se ha maximizado nuestra resistencia. Pero bueno, al final varía muy poquito. Y si cogemos y medimos la caída de tensión que es la resistencia cambiando este cable y cambiando este de aquí, recordad que se mide en paralelo,
Ahí ya estaría conectado. Aquí tenemos una caída de tensión de 2,80, ¿vale? Entonces estos 2,80 más los 2 con, hemos dicho 16, pues ya dan los 5 voltios. Pone por aquí 2, ahí va. Sí, 2,15, 2,16, 2,15, ¿vale? Ya darían nuestros 5 voltios, que son lo que tenemos en nuestra fuente de alimentación. Este circuito es bastante sencillo, pero muy utilizado para calcular la resistencia que debemos acoplar a un LED para que circulen por él los, hemos dicho en este caso, 15.000 amperios. Que nuestra hoja de características pues nos aconseja eso, usar en corriente en la parte de continua una corriente nominal de alrededor de 15.000 amperios. Vamos ahora seguidamente a poner el multímetro en modo medición de amperaje en continua, abriendo el circuito, y lo veremos a continuación. Ya tenemos nuevamente nuestro circuito armado. Como veis, hemos quitado el cable de color verde que estaba uniendo y cerrando el circuito, pues lo hemos quitado, y en medio hemos puesto nuestro multímetro en modo medición de amperaje, como si fuera un amperímetro. Nos está dando un cálculo de 2,80, o sea, de 12,87, un poquito menos de lo que habíamos calculado con la teoría. Tenemos ahí midiendo en 1000 amperios, 2,88. ¿Por qué? Porque la caída de tensión que hemos tenido en nuestro LED rojo no ha sido de 1,8, sino que ha sido de 2,16. Entonces varía un poquito los cálculos. Aún así, tenemos una diferencia de 3 miliamperios, que es muy poquito. O sea, nos hemos acercado bastante según los parámetros que recomendaba el fabricante, ¿vale? Ahí tenéis el cálculo hecho teórico y aquí tenéis los parámetros del fabricante. Si veis, está la corriente de continua, ese que pone, o sea, el voltaje continuo, ese que pone forward voltage entre 1,8 y 2,1. En nuestro caso, bueno, entre 1,8 y 2,4. Y la típica, pues 2,1. En nuestro caso, pues eso, 1,14 o así. Aún así, habíamos calculado la peor de todas las casuísticas, para mantener un poco de coeficiente de seguridad, que es lo que se suele hacer. Pues suele utilizar el peor caso, pues en este caso, para que haya una mayor caída de tensión en la resistencia, ¿vale? Así que pues todo está correcto, se cumplen nuestras ecuaciones. Si pusiéramos ahí, en vez de 1,8, pusiéramos los 2,16, pues ya tendríamos justo la resistencia que estamos utilizando. O si cambiáramos esos 15.000 amperios por los 12, nos saldría justo también la resistencia, que sale alrededor de 221, una cosa así. Muy bien, pues ese sería el primer circuito, el más sencillo de todos, el de una resistencia en serie con un LED cuya valor lo hemos calculado, y con una fuente de tensión puesta en continua a un valor de 5 voltios, ¿vale? Eso es para la polarización de un LED sencillo, ¿vale? Y ahora vamos a realizar este circuito, pero ampliado, que es justo el que tenemos aquí al lado, que este lo vamos a conectar, en vez de a 5 voltios, a 12. Perfecto, pues ya tenemos el siguiente circuito también funcionando. Esta vez lo hemos colocado dos LED en serie a una resistencia. Los LEDs son, como se pueden ver a simple vista, uno de color amarillo, que tiene una luminosidad bastante buena, y uno de color verde. Aparte, hemos colocado la resistencia que hemos calculado. El cálculo que teníamos hecho era por una resistencia de 526,6 periódicos ohmios. En nuestro caso no tenemos ninguna resistencia comercial de justo ese valor, así que hemos utilizado una de 510 ohmios, que sería la más cercana. Esta nos venía en un lote de resistencia Through-Hole que habíamos comprado hace ya tiempo en AliExpress por un precio bastante barato. Pero bueno, suele haber en todos los laboratorios de electrónica resistencias variadas, por lo menos las comerciales. Aquí tenemos entonces esto funcionando. Vemos que nuevamente hemos configurado la fuente alrededor de 12 voltios. Lo pongo siempre 12,01 porque suele haber como una pequeña caída de tensión en el mismo cable y en la misma placa protoboard, porque también es de la barata. Entonces tiene una pequeña resistencia, muy pequeña, que yo intento compensar con 0,0, o sea, 0,01 voltios más. Muy bien,
Aquí estamos midiendo entonces nuestro multímetro en el LED de color amarillo, que sería el LED 2 del cálculo, 2,03 voltios. O 2,03, 2,04 más o menos. Habíamos hecho una aproximación según la hoja del fabricante de alrededor de 2 voltios. O sea que más o menos bien también. El cálculo está bastante aproximado. Ahora vamos a medir lo que es la resistencia, o sea, el voltaje, la caída de voltaje en el LED verde. Para eso vamos a cambiar estos cablecitos y ponerlo uno aquí y otro ahí. Vale, y el siguiente aquí justo al lado. A ver si soy capaz de introducirlo. Perfecto. Ya estarían los dos midiendo en paralelo, que es como se mide el voltaje. Vale, y si nos vamos nuevamente a nuestro multímetro en modo voltaje continua, estaremos midiendo alrededor de 2,14 2,15 voltios en continua, ¿vale? Y eso coincide más o menos también con lo que habíamos puesto en la teoría, que era 2,1 voltios. Perfecto, pues nos queda ahora en el siguiente paso abrir el circuito, que para eso se voy a parar y luego voy a seguir. Y realizaremos la medición de la intensidad, que debe andar muy cercana a los 15 mA, porque esta vez los valores de caída de tensión de cada uno de los LEDs han sido bastante acertados. Entonces tiene que estar bastante cerca de los 15 mA. Lo comprobaremos en breves instantes. Hasta ahora. Antes de realizar la medición de lo que viene siendo la intensidad, vamos a medir lo que cae en la resistencia, que lo he olvidado, pero debe sumar las tres caídas de tensiones, debe de sumar alrededor de los 12 voltios, que son los que tiene nuestra fuente de alimentación. Una hemos dicho que es 2,14, otra 2,08 y la de la resistencia, si realizamos aquí la medida, pues nos dará, pues eso, 7,76 voltios, ahí más o menos también. Entre todas deben sumar los 12 voltios y tenemos lo que viene siendo 2,14 más 2,04 más 7,76, pues sí, tiene que estar muy cerquita de los 12 voltios, que es el valor que tenemos configurado en nuestra fuente de alimentación, ¿vale? Pues listo, ahora ya sí que sí, vamos a abrir el circuito y ver qué amperaje, qué miliamperios circulan por este pequeño circuito en el que hay dos LEDs en serie, cada uno de un color distinto, y está en serie una resistencia enchufada a 12 voltios. Muy bien. Ya tenemos configurado lo que viene siendo y abierto nuestro circuito para que se pueda medir la intensidad. Veis ahí que hemos hecho el circuito abierto. Esto se mide en serie a nuestro circuito. Yo lo he puesto ahí en mitad de la resistencia del LED por comodidad, podría haberlo puesto en cualquier otro punto. Al final la resistencia, como circula en serie, va a ser la intensidad va a ser toda la misma por todo el circuito, va a pasar la misma intensidad en el LED 1, en el LED 2 y en la resistencia, ¿vale? Y aquí en nuestro multímetro en modo amperímetro estamos midiendo, como hemos comentado antes en los cálculos, 15,28 miliamperios, 28, 27, ahí anda un poquito oscilando. Lo tenemos en la escala de miliamperios, entonces 15,28. Como dijimos anteriormente, esta vez los valores estimados de los LEDs han sido bastante acertados, por lo que nuestros cálculos teóricos, nuestros cálculos y nuestra medición del laboratorio ha salido muy acertada. Entonces son los valores muy cercanos, ¿vale? Entonces hemos utilizado 510, nos ha variado pues 0,28 miliamperios, prácticamente despreciable. También hay que tener siempre en cuenta las tolerancias de tanto de la resistencia como de todo el circuito. Al final no son resistencias ideales, no son diodos ideales, entonces siempre hay pequeñas variaciones, incluso de temperatura, etcétera. Pero bueno, digamos que está bastante acertado nuestra teoría con cálculos sencillos a través de las leyes de Kirchhoff con lo que estamos midiendo en el laboratorio. Y con esto le daríamos por concluido la parte de mediciones. O sea, queda bastante ya claro cómo realizar la medición de los voltajes de los LEDs y cómo realizar el cálculo de la resistencia que limite la corriente de cada uno de estos LEDs.
tanto de primero con un LED solo, que es la parte más sencilla, como del segundo, en el que hay dos LED en serie, que utiliza una sola resistencia para limitar su corriente. Estos cálculos son muy importantes a la hora de no quemar los LEDs, porque el fabricante siempre en su hoja de características te dice los miliamperios máximos que soporta estos tipos de LED antes de que se queme. Entonces es muy importante realizar el cálculo antes de realizar cualquier montaje, porque podríamos correr el riesgo de que se queme nuestros LED. Entonces es una práctica esta bastante didáctica y bastante visual, porque se pueden ver a simple vista si funcionan los LEDs, ¿no? Muy bien, pues eso sería todo. Aquí tendríamos, como he dicho antes, la hoja de características que es disponible en internet para un LED. En este caso sería el de rojo, pero bueno, también hay para distintos colores, para el verde y para el amarillo, y todo funcionando según los cálculos teóricos. Así que me despido por ahora y eso sería todo. Saludos.